Todo el mundo Dale, quiere dale, así dale, mismo. dale, dame aquí. Pam, pam. Chan, Pam, Tarán, pum. Pam, param. Chan, tarán. Cha, 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 cha. Bienvenidos a un video más de este, su canal El favorito. mejor programa online del país cristiano actualmente. Sí. Aunque Humildemente Ok, no. Vamos a introducir un tema, que es el tema de las predicaciones. En términos generales, lo que vamos a hablar es lo siguiente. No tenemos ni que nada súper preparado, simplemente queremos Literalmente, saber opiniones, Ni queremos súper, ni- hablar un poco. Ni super, ni mini. Ni nada. ¿Cómo mami, papá? Queremos hablar un Está poco malo, porque, está malo. a ver, el tema de la prédica, por ejemplo, yo pensándolo ahora mismo, es algo comúnmente aceptado y adaptado, pero nunca nadie, ¿verdad? Como que lo cuestiona. Por ejemplo, hay gente que cuestiona el ayuno. ¿Y por qué tenemos que seguir ayunando? ¿Qué sé yo qué? Es verdad. Es verdad. Que si el Por- silicio. ¿Qué sé yo qué? Exacto. Son temas que se cuestionan, pero la prédica simplemente está y decir, asumimos como que se deben hacer, pero nunca nos cuestionamos, ¿y para qué son? ¿Me explico? Claro, ¿verdad? ¿Y por qué se hacen? Y como dijo Giancarlo ahorita, y si yo tengo una Biblia en mi casa, porque Elías Detrás me de la cámara, tiene ¿ves? que explicar, sobre todo Elías con ese bigote. ¿Me explico? O sea, Por eso No. es en los comentarios. Pero no era de Liga. es un ejemplo perfecto. Elías no habla de la barba de Elías nunca. Entonces, simplemente habla de eso un poco. Y para introducir, tal vez quiero hacer una pregunta que sería Viene pregunta. como ¿por qué la prédica? O sea, si yo puedo leer la Biblia, yo leo la Biblia en mi casa. Tengo mi Biblia, mi Reina Valera. ¿Por qué rayo usted, Jonathan, yo tengo que verlo usted con un saquito saltando y vaina? Y qué sé yo, Y que se lo quita la mitad de la prédica. Sí, no, a la mitad no. Los que aguantan hasta la mitad son superhéroes. Porque yo le digo al que anda conmigo, mira, hazme la foto yo leyendo el versículo. Que desde que yo diga amén me lo quité. Desde que yo diga amén hago así. Digo, ¿qué pasó? No, que y el patrón sudado con una toalla así, que Muchacho. parece que se Pa' va a la bañar en el playa. Pero púlpito. decir que eso es bueno para mí. en cualquier rato yo hago así en el púlpito. Por nada, cubeta. Pero en cualquier momento tú vas a dar una diácono y le entregas su toalla y te dan una tarjeta. Como en los Como en los resorts. resorts. Gracias por la No, toalla. pero esto es bueno en parte porque ahí tiene dos opciones para fiche. Una con saco y una... Sí. Pero vamos a la allá. pregunta. ¿Por qué la prédica? ¿Por qué ustedes entienden, ok, es necesario escuchar prédica, es necesario ir el domingo a escuchar la prédica del pastor o de quien sea que esté ahí? ¿Por qué se siguen haciendo cuando nos congregamos? ¿Por qué? Bueno, yo de manera particular pienso que porque a pesar de que alguien puede leer la Biblia, no todo el mundo tiene la capacidad de interpretarla. Entonces, muchas personas optan o se opta por la prédica porque alguien te enseña de la palabra de acuerdo a su percepción, su interpretación y su ¿Y perspectiva. por qué yo tengo que Espérate, atender a la percepción Espérate, tuya? pero dame fluir. Porque a veces mi percepción es la correcta y tú, como una persona que quizás no ha escudriñado la palabra bien, yo puedo alumbrarte a ti sobre cosas que tú todavía no conoces. Usted es una gente Pero, igual que yo. pero, No me hable de eso. es lo que yo estoy diciendo. Es una gente. ¿Tú preguntaste o tú la estás cuestionando? No, pero él te está No, llevando. está bien, él te está guiando, está bien. Ey, compa, te El compa está en lo correcto. Aquí nos vamos a matar, tú y yo. No, él te está llevando al Después de extremo. porque después de que yo te hice la pregunta, no significa que yo no puedo hablar. Ah, ok. Hablamos de los decibeles, pero no de Pero mira, callarse. yo creo que sí ustedes me comprendieron, pero hay que decir, estoy de acuerdo ahí con Jota, tú puedes aprender lo mismo que yo si tú te fajas a escudriñar la palabra. Y no hace falta que tú escuches hace una falta prédica llevar para Dios hablar a tu vida. Entonces, creo- yo pienso que las dos vertientes son correctas, pero una depende más de ti y la otra no. O sea Tú me- que, digamos esto. Si yo soy una Monólogo, persona. diálogo, tiene. Tiene un diálogo ustedes ahí. No salimos nosotros. Salga. Está bien. Pero como él es el que está respondiendo, Claro, quiero claro. llevar hasta este punto. O sea, se me ocurre ahora mismo, no que lo tengo planeado. Si una persona estudia lo suficiente la Biblia y conoce lo suficiente la Biblia, pues ya no necesita escuchar
la enseñanza de otro, la prédica de otro? Buena pregunta. Yo soy John MacArthur. ¿Por qué yo tengo que ir a escuchar a otra gente? Está muy buena la pregunta, Eso Fluye. está bueno. Está No, bueno. pero primero, antes de esa pregunta, que mencionaste algo ahorita, que difiero de eso. Sí, difiero de eso. Y es que tú dijiste, ¿Que no, yo mencioné? Ajá, que tú dijiste, no, que tal vez la percepción mía era correcta y eso. A veces, ambos tenemos percepción correcta, pero tal vez hay algo que yo no había entendido de esa parte. Entonces, ¿cuál es la percepción correcta? ¿La verdadera interpretación o la que yo interpreto? La que está en la Biblia. Y si la que yo... Y si, a eso voy. Exacto, interpretación. Se puso bueno, A eso voy. A eso voy. Interpretación Se puso y la bueno. realidad no es lo mismo. No, espérate. Yo Espérate. Ajá. Porque tú dices, ¿cuál es la verdadera interpretación? La Ajá. que está en la Biblia. Exacto. Si yo como predicador predico la interpretación que está en la Biblia, mi interpretación es correcta o incorrecta. La interpretación que tú entiendes. Que está en la Biblia, que es No, la... está bien. Yo puedo leer lo mismo y me puede decir algo diferente a mí. Esa es mi Tú no me interpretación. estás entendiendo. Yo te estoy entendiendo Tú no me estás completamente. entendiendo. Claro, te estoy entendiendo. Tú estás viendo, mira, Te estoy entendiendo. escúchame. Si yo como predicador Ajá. interpreto lo que Ajá. es lo verdadero de la palabra, o sea, Ajá. lo que es, yo lo predico, lo correcto. Y tú, como oyente, tienes otra Ujú. percepción que es Ujú. la incorrecta a la luz de la palabra. Ajá. ¿Cuál es la correcta? Lo que te estoy diciendo es lo que te digo. Lo que te estoy diciendo. No. Yo sigo lo mismo. Lo que te estoy diciendo, precisamente, Es lo que te digo. diciendo. Correctamente. Eso es lo que estoy diciendo. Disculpen, señores. Muy bueno estuvo el video de hoy. Hasta que llegue nuestra amistad. Ahora es el cielo. ¿Tú te acuerdas con Perico Ripiao? El último que grabaron antes de morir. Pero que hay, por dónde tú vas para yo entender. Entonces, voy contigo. Cuando vamos a suponer, tú tienes más conocimiento que yo en la palabra. Tú leíste, lo que está hablando de Eclesiastés, ¿lo vas a poner? Sí. Tú leíste Eclesiastés, tú estás fundido con Eclesiastés. Yo vengo de una interpretación tal vez diferente a lo que tú piensas. Yo te digo, mira, yo veo que Salomón en esta parte esto y esto. La interpretación que tú tienes está bien porque ya tú entendiste, pero había una parte que a ti te faltaba y mi interpretación, que también está correcta, te ayudó a sumar a la cosa que ya te Enriquece. sabías. Ok, Enriquece. claro. Hablo de enriquecimiento. No, voy a ayudar ahí. Una chiquita. Eso es válido, porque mira, Sí. de un mismo versículo se pueden sacar muchas Muchísimo. interpretaciones. Muchas aplicaciones. Pero eso es lo que comentaba. Eso es lo que comento. Hay como niveles de No. interpretación. Tiny Ball. Ahí es que marcar la diferencia entre interpretación y aplicación. Exacto. Son cosas Exactamente. distintas. Hay diferentes tipos de aplicación. Hay Exactamente. diferentes Exacto. aplicaciones Claro. a lo que tú puedes, a la interpretación Exacto. que tú haces del Totalmente. verso. La interpretación sigue siendo una en esencia. Exacto. La interpretación es la misma, pero la manera en la que tú aplicas eso que Totalmente. interpretas. Porque yo no digo de confusión. Exactamente. Claro, No, por Dios ejemplo, habla claro. Por ejemplo, hay un versículo de la Biblia o una historia de la Biblia que es cuando Jesús agarra lodo del suelo y le pregunta qué le está viendo. Y él dice, como que estoy viendo a los hombres como árboles. Entonces, hay personas que interpretan, persona como árbol, el tipo comenzó a ver. Pero hay otras personas que lo interpretan y dicen, no, él le está hablando, él se está refiriendo al Salmo 1, cuando dice que nosotros somos como árboles Como árboles plantados. plantados, sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo interpreta una gente así y eso lo interpreta otro. Y no quiere decir que esté mal o bien. Ok. Un ejemplo para que no nos vayamos diga, por ahí, porque podemos fluir el día entero aquí, pero es un ejemplo. No, pero a ver. Con respecto a eso que ustedes están discutiendo, yo entiendo perfectamente. Lo que está diciendo Ariel, básicamente, es que pueden aplicarse de dos maneras diferentes la misma interpretación. Hasta de 1000 maneras Por eso, diferentes. uno y otro no tienen que estar equivocados. Y por eso es bueno Claro. yo escuchar la prédica Totalmente. de Totalmente. Giancarlo Sin prejuicio. al hecho de interpretamos lo mismo, pero yo tengo solo una aplicación Sí. y él Ah, me ¿verdad? dio otra Totalmente. aplicación, lo que bendijo mi vida. ¿Me explico? Claro. Eso es bueno. Ahora, el hecho de la interpretación de la Biblia, o sea, no es que hay una interpretación en la Biblia, porque la Biblia no, en sí misma no se interpreta. Tú tienes que interpretarla, claro, de ahí claro. viene, ¿verdad? El término. Ahora, cuando se habla de una interpretación que está acorde a lo que realmente la Biblia dice, es que en su contexto bíblico, en su contexto histórico, en su contexto social, entonces tú puedes sacar una interpretación verosímil. Exactamente. Ujú. Que vaya no acorde. rebuscada. Exacto. Por ejemplo, porque hay gente que tienen una interpretación gramatical. Ujú.
¿qué significa paz? En el diccionario, paz es tal y tal Claro, cosa. literal. Sí, mi amor. El español no se había inventado cuando se En lo escribió la absoluto. Biblia. O sea, En lo Empezando absoluto. por ahí. no me vengas con el diccionario de la lengua española y de eso tú no me vas a dar una prédica. Tú, Claro. se lo puedes ayudar a que la gente lo aclare si es Claro. Y una palabra aplatanar muy un poquito difícil. más, como dice. Sí, pero no es que tú puedes sacar una prédica de eso. Ahora, por el contexto social, por el Ujú. contexto histórico, por el contexto de lo que decía el verso antes y después, ahí tú sí puedes hacer una interpretación correcta. Claro. Que es es lo que tú te referías a interpretación bíblica. Exacto. Pero Vamos con el hombre. Al principio, tú hiciste una pregunta que fue con la que iniciamos, del por qué, cuál es la razón de nosotros Exacto. tener una persona que en cada servicio te puede faltar el corito de la ofrenda, Ajá. te puede faltar Ajá. la adoración, Y te no puede que te faltar una danza. No, Y que por eso dicen la ahora- ofrenda, porque esto no falta. Lo que Ajá. falta es Ya, gente que. Y que esa parte se diga. Y que... Está cruel, está cruel. Ay, que Ya te- los pastores le dieron dislike. Sí, así mismo. Y que en esa parte te dice, ahora vamos con el plato fuerte. Sí, el plato fuerte, exactamente. Ahora viene el la parte plato que todo el mundo fuerte. espera. importante. Ya. Yo que me comí el plato, entonces. No, que me llené con el pote. Hay dos ceros. El por qué. Mira, yo entiendo que nosotros cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios, y esto tú lo puedes interpretar dependiendo de, básicamente, de la intención de tu corazón, porque hay gente que puede decir, pero Dios era clasista, Dios tenía favoritos. Sí, Dios tenía favoritos. Dios tenía un grupo que eran específicamente para la adoración, que eran levitas. Dios tenía otro grupo Ujú. que eran los sacerdotes. Estos son los sacerdotes, son los únicos que pueden ministrar en el lugar santísimo. Entonces vemos el caso de Felipe. Pero y es el etíope. interesante que el gran sumo sacerdote y profeta, que Jesús viene de la tribu de Judá, Ujú, ujú. Entonces, no es levita. no, en lo absoluto. Pero bueno, eso lo podemos... Hay otro tema, hay otro debate. Pero a lo que me refiero es que tenemos el caso de Felipe y el etíope. El etíope que quería escudriñar la palabra, Ujú. quería profundizar en ella, pero por más que leía no podía. Y tuvo que aparecer Felipe y darle una arrojar ayuda luz ahí. y ayudarlo. Entonces Dios viene y establece los 5 ministerios, el ministerio quíntuple: profeta, apóstol, maestro, pastor, evangelista. Fácilmente Dios podría decir, bueno, le voy a dar el ministerio quíntuple a todo el mundo. Todo el mundo va a ser apóstol, profeta, Ok, sí. evangelista, maestro Sí, sí. y pastor. Pero él lo dio por parte. Pero él lo dijo por Exacto. parte, Sí, repartido sí. y dijo, estos son pastores, estos son Total. profetas, estos son maestros, ellos son maestros. Ujú. Nadie fuera de ellos puede enseñar, solamente al que ellos instruyan para ser maestro. Claro. Entonces, yo entiendo que la razón realmente de nosotros poder escuchar a otra persona es precisamente lo que hablábamos hace unos Pero minutos. te voy a meter en el gancho. Méteme ¿Cuál en el es el gancho, por favor. Yo sé cuál es el gancho que él viene. El gancho es el que yo le El que tú tiré le hiciste a él cantarlo. el primero. Ujú. Yo soy más calto, hermano. Tú tienes toda la teología del mundo. O sea, ¿quién me va a predicar? ¿Me explico? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? O sea, yo soy Spurgeon. Yo soy el hombre. Tú tienes todos los rollos abiertos. Exacto. Y yo dije no. Mejor el domingo me quedo en mi casa estudiando yo, porque ¿quién me va a dar predicar? Voy a ver una predica A mía. mí. Déjame yo ver una predica mía, a ¿Verdad? ver qué me enseño. Es válida la pregunta, es válida. Yo creo que tiene que ver con lo que precisamente ¿Quieres hablábamos algo después? ahora, de las diferentes aplicaciones. Porque aunque interpretamos en esencia lo mismo, tú lo aplicas diferente porque, por ejemplo, Ariel, por poner un ejemplo, Ariel trabaja en construcción y Ariel recibe una enseñanza a través de la palabra y él lo aplica a su vida diaria, a su cotidianidad. Y él dice, Dios mío, verdaderamente cuando yo estoy en una construcción, yo hago el hoyo y todo el que pasa ve el hoyo y dice, qué desastre, toda la arena, todos los regados, pero la gente no está viendo que yo lo que estoy es aspirando a una estructura que se va a levantar Total. aquí, que todo el mundo va a querer comprarme un local ahí. Ujú. Esa aplicación tú la recibes. Yo, que trabajo vendiendo coco, fácilmente yo lo que voy a decir es, ¿Qué es esto? ¿qué es lo que este tipo me está hablando? O sea, no me hables de edificio a mí, que yo lo que vendo es coco. Ujú. Pero si yo puedo tener la capacidad, como decía Ariel, sentarme en humildad, decir, dame ver qué es lo que este tipo, cómo fue que él le llegó al asunto. Ujú. A ver si por esa vía yo puedo recibir también algo que me bendiga y que me sume. Jonathan, en esa parte también yo creo que cuando nosotros llegamos al punto de pensar que ya no
no podemos recibir nada de nadie a nivel de enseñanza. Ujú. Entonces, ahí hay un problema. Ujú. Cuando yo digo, yo soy tan duro que ya a mí nadie me puede enseñar, Full. entonces es que yo tengo que volver otra vez de cero. Ok, ahora yo no soy nada duro. Señor, yo quiero tener un corazón dispuesto y enseñable. Mira, Eso es así. Total. De lejito. No, y que a veces esas personas no son ni altivos, simplemente que es verdad que son durísimos duro. y es verdad Claro. que saben todo. Pero también la misma intención, como de yo sentí como que, ya a mí nadie me puede enseñar. nada. Ujú. Es como, hay un bobo. Yo voy de acuerdo con ellos. O sea, todo depende de la humildad. Porque eso pasa también a nivel secular. Para irme un poco más, salirme un poco del tema cristiano. Nosotros muchas veces vemos personas que saben tanto a nivel de literatura, a nivel de cualquier materia, que ya creen que lo saben todo. Ujú. Y de hecho, hay un filósofo, Sócrates decía, si yo solo eres- sé, si yo eres- solo sé que no sé Oye, nada. oye. ¿Por qué? Porque él se ponía humilde el mismo. Duro, Sócrates, dura. Porque él Oye, sentía era que él podía- cristiano, Oye, Sócrates. entiendo. Todo el mundo reunido, ¿cómo era que se llamaba? Era en ¿El Monte Carmelo? No, se llamaba el Ágora. Se llamaba el Ágora, donde el se Ágora. reunían los tigres a Reunían. filosofar. Y todo el mundo esperando que Sócrates tire. Mira, que le va a tirar una pedra al tipo, anoten todo el mundo. Vale, vale. Yo Yo solo sé que no sé que no nada. sé. ¿Cómo así, Ya, Sócrates? ya fundió Porque- Y Sócrates. después viene Justin Bieber, never say never. Y todo el mundo así, a criar otro. Eso decía mi profesor de filosofía. Porque pero, ustedes, oiga. antes de que tú entres, espérate, déjame cerrar. Yo no he dicho, ¿por qué ven acá? Estoy enfermo. Cierre, pues tiene No, mucho ya, hablando. ya cerré. Ya el cerró no había dado cuenta. Algo- pero No me iba a decir que mi puedo- profesor de filosofía decía eso mismo. Mucho la frase de Sócrates, porque eso te deja la oportunidad de tú seguir aprendiendo y acumulando. No te cierres. con la pregunta Por eso tú inicial. querías cerrar y el profesor de que no te cierre. Yo iba a hablar después. Sí, Pero sí. el compa arrancó así, en Ah, su pero ven pasola. acá, me tengo Se que montó en su me tengo- cheque. me tengo que vio la vaina de la cara. me tengo- Él quiere todo turno. Me tengo que meter. Pero ¿cómo que tiene que meter? Mira, habló él, después tú. Yo no- después yo no- Lidia, yo no es el porqué, después yo no es- volvió a ti, yo no es- después vino él. Yo no sé el porqué, Y pero yo, está bien. ¿cuál? Dele, compa, dele. Amémonos No de corazón, No de labios ni de oído. Pero vamos, compa. No, Ahora no quiere hablar. Ahora no quiere hablar. Güey, pero déjalo hablar. Acomodando el micrófono, hable. hablemos, no. Y ese espíritu de los no, fotos, no. ¿de qué? ¿Por qué me no vi la Hay algo, hay algo en específico que ustedes están hablando, que es el factor humildad, que creo que es uno de los factores principales por los cuales Dios no nos da todo, como bien dijo Jonathan, todas las facultades. Es decir, yo siempre necesito a alguien. Ujú. O sea, Dios lo hace de maldad. Ujú. Porque en el momento en que tú no necesites a nadie, manito, en el Ahí momento mismo. que tú... Y yo se lo he dicho a la gente, yo le he dicho, dejen de intentar ser Superman. Hay gente que ven a uno profetizando, él quiere profetizar. Sí. Ven uno que predica duro, él quiere ser profeta. Y el pastor duro. Ujú. Pero ve uno que funde con la Biblia, él quiere ser profeta. Pastor duro y quiere ser maestro. Ujú. Pero ve un tipo fundando iglesia y eso en su corazón. quiere ser apóstol, maestro, predicador. Todos los dones que él Al ve, final no lo hace nada. quiere. Todos los ministerios, él lo quiere. No, eso no está mal hasta cierto punto. Lo malo es que eso va a llegar a un punto en que tú seas o tú creas ser autosuficiente. Ujú. Y es verdad, hasta cierto punto tú vas a poder hacerlo todo. Hasta que tú te mal. Claro. Yo siempre le digo a la gente, yo prefiero tener un don y andar con 4 gente más que tengan Que fluyan otro todito. don. Claro. Porque en el momento que yo esté mal, Se, yo me voy a agarrar de esos 4. se armó el revolú, claro. Pero si yo tengo Total. 4 gente que lo que son guaremates míos, que no hacen nada, y yo estoy el de todos los poderes, está Ujú. bien, yo lo tengo todo. El Pero el Super momento en Saiyajin. que yo caiga, ¿para dónde yo voy? Nadie va a poder orar por Si yo ti, soy de claro. el que los restaura a ellos, el Claro. que le habla a ellos, el que lo enseña a ellos, Totalmente. yo soy todo, ¿me explico? Totalmente. Entonces, habla mucho para mí, en el término de humildad, por el hecho de lo siguiente. Yo recuerdo que yo llegué a un punto, yo, un chamaquito, en que yo, tú sabes, fundía con la Biblia y que si yo, que esto y que lo otro. Y yo estaba en una iglesia en el que no es que llevaran predicadores, ¿me explico? Llevaban El gente que pastor hablaba. predicaba level, pero eran tal vez gente de la misma iglesia. Sí. Ujú. Y yo estaba en un punto como que me van a hablar. ¿Me Dice a explico? mí, el que no voy ¿Qué me para van a el culto decir a hoy. mí? Hasta que llegué a un punto, señor, en mi vida espiritual y de todos los aspectos, en el que yo estuve tan mal y la gente que
no te podían darme cátedra a mí, seguían en su iglesia firme. Prendido. Y yo dije, pues yo soy un disparatoso. Total. Yo debería sentarme a aprender de esa gente. Y para llevarlo a lo bíblico, es bueno recordar que la gran comisión es hagan discípulos. Ujú. Ahí, Y por me todo el explico. mundo y predicar el evangelio. No dice, y por todo el mundo y entréguenle una copia de la Biblia. Claro. Sino tú necesitas a alguien que te hable de eso, alguien que confirme tu fe, pero alguien además que te hable de su experiencia de fe. Ujú. Porque eso te hace humilde. Claro. Porque eso cuando tú caigas te va a levantar. Claro. Porque tú necesitas más gente. Ujú. Porque tú necesitas aplicaciones diferentes, visiones diferentes. Ujú. Y yo creo que esa es la importancia de la prédica. El apóstol Pablo hacía mucha referencia a eso, que siempre que él iba a una región y hacía discípulos, él decía, vayan y testifiquen de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han recibido. Ustedes van a mostrar el evangelio que ustedes han recibido, no el que Pablo les enseñó, Ujú. no el que yo les enseñé, el que en ustedes se ha revelado y como ustedes lo han manifestado. Y también con relación a lo que tú decías de la humildad, el mismo apóstol, nosotros sabemos que el tipo era una máxima. Pablo era una Y no que máxima. Pablo se la daba. No, una máxima. Cuando él decía, ustedes no se la den tanto porque yo tengo con qué dármela. Una máxima, no Pero, era pero, duro. pero cuando él dice, sean imitadores de mí, porque de como mí. yo. Pero tú estás diciendo, Imíteme a mí. Él dijo, El imíteme a mí. tipo. Olvídense Ven del mundo. acá. Claro. Imíteme a mí que yo imito a Hay que Cristo. ver esa interpretación bien. Pero, fíjense que él mismo dice, yo tengo un aguijón que me abofetea. para que no me gloríe. Y que me, toma, Que me que tú eres da. débil. Toma, que tú no eres de nada. Acuérdate. Entonces, Recuérdame. Esa- Recuérdamelo de Pablo ahí. Apareció el chamaquito de Coco. Recuérdame. Acuérdate que él sí se acuerda de ti. Y hace 2000 años. Seguimos con Pablo. pero exacto, seguimos con Pablo. Esas son las cosas que te Todos son los que te predicadores de ayudan. nuestra nación. Esas son las cosas que te ayudan a reconocer que tú dependes totalmente de Dios. Mi pastor hace unos días, oye, tocó un punto que me fundió, me voló la tapa de los sesos. Y que, Él leyó un versículo donde Elías dice, Dios me reveló todo lo que tú ibas a hacer. No recuerdo ahora mismo la cita bíblica exacta, pero él dice, tranquilo, no me venga con mareo, que Dios me lo reveló antes de que tú llegaras aquí. Dios me reveló todo lo que iba a pasar. Pero después, Elías se encuentra en la casa de la mujer, de la tsunamita, y le dice al criado, güey, ¿qué es lo que con esta mujer? Que pregúntale qué le falta, que Dios no me lo ha revelado. Como el tipo que ve todo. Los Ángeles y ve a todo el mundo y dice, no va a llover y no llueve, dice, va a llover y llueve. El tipo dice, pregúntale a ella qué es lo que ella necesita, que Dios no me lo ha dicho. Fue por una foto y fue por una cosa se dio cuenta. Ven acá, Dios no veo me lo ha nada. dicho. Entonces, un tipo una que foto. fácilmente podía jactarse del poder de Dios que está sobre él, él reconoce y dice, el que me revela el día de arriba y no me ha hablado. Déjame ver. ¿Por cuánto vamos? Ok. Esto está bueno. Está muy bueno. En términos, vamos a un poco de... ahora, resumir. Ya habemos contextualizado de Ujú. su De lo importancia, de la importancia. pero no hemos hecho una especie de definición. En máximo 40 segundos. Wow. Deme definición de qué es la prédica. Anótalo, wow, al mismo. Dame guau. Repíteme. Máximo 40 segundos, una definición breve. Para usted, ¿qué es la prédica? Y miren que no le hemos buscado en Google, no le hemos En googleado, verdad. sino que es un término de lo que usted entiende. Bueno, No, el que quiere entrar primero le entra. no se repuguen. No Ese repuguen. cuando tú dices yo puedo O entrar sea, de primero en lo que ustedes calculan. cuando tú sabes, pero no sabes cómo. No, mira. se usa la misma palabra. Sí, de que la porque a prédica es veces cuando uno pasa con eso, que ya uno asume que conoce un concepto. Sí. Y la realidad es que no puede definirlo. Ujú. O sea, que en verdad uno no es que Y ahí tú conoce. dices, "Acá, yo no lo conozco yo no tan- lo tan conozco claro". tan claro. Empieza, patrón. O sea, así después. Fluye, Jota, dame. a ver. Empiezo. Ok, para mí lo que es la prédica. Tú sabes que para mí lo que es la prédica mientras yo voy calculando Sí, cómo sí, lo voy a Yo decir. tenía eso, vivito cuarto, muchacho. A cuarto chuleta. Oye, de los 40 segundos yo iba a gastar 20 en el para mí. Para mí, pero para mí. Pero para mí, Sí. en realidad para mí, como dice Brian, Claro. la prédica es entrar dentro de la palabra y esto me lo estoy copiando de un predicador gringo, pero me encantó esa como él lo definió. Es entrar profundo en la palabra para sacar el tesoro que tal vez
otra persona no tiene tiempo de sacar, llevárselo y mostrarle cómo eso puede hacer un cambio en su vida. Para mí. Wow. Está buena eso. Eso está muy duro, ¿verdad? Es decir, él prácticamente lloraba porque él decía, mi trabajo, el trabajo del pastor, claro que él es un pastor de una congregación que no trabaja en más nada porque es una congregación, ¿me explico? Pero mi trabajo, para esto me pagan a mí, mi trabajo y además mi devoción, De lo que yo vivo. entra tan profundo en la palabra, no es nada más, en la palabra, tan profundo que gente que no se dedica a ser pastor Ujú. y no puede dedicarle 6 horas al día a eso. Que no está mal. ¿Me explico? Él entra profundo para excavar. Tú sabes que los tesoros están ¿dónde? Enterrados. Ujú. Excavar, ver ese tesoro y poder presentárselo a la gente. Así él define la prédica y yo dije, no, Sí, está muy duro. no. No, está duro. en verdad. Bueno, para mí, la prédica es la responsabilidad voluntaria. ¿Escuchan esa ciencia? Dios mío. La responsabilidad voluntaria. O sea, que yo decido ser responsable de yo ser transformado a través de algo que yo escudriñe, no para quedarme con eso, sino para brindárselo a alguien que puede ser transformado igual que yo. Para mí eso es la prédica. O sea, yo me predico a mí mismo, yo me transformo a mí mismo, pero no me quedo con eso, sino que le brindo esa oportunidad también a otros que lo pueden adaptar en cualquier ámbito de su vida. Hay algo que, antes de decir para mí también, porque está de moda el para mí. No, es que para mí Sí, el ayuda. para mí. El para Eso mí Es que ayuda. para mí es que si Sí. tú dices un Para disparate mí, después. Sí, es para mí. Es para Es para mí. No es para usted, es para mí. Pero algo que dijo Jota, en verdad, que eso me quedó, se me quedé como pensando en eso. Lo cogí muy gráfico, lo que eso tú dijiste, honestamente. Y como que me chocó heavy. Porque la prédica, lo que si nosotros, bueno, nosotros sabemos, pero hay muchas personas como que no entienden como lo importante que Oye, es. tengo un cuento de eso, pero anyway, sí. Y es como lo importante que es eso. Yo tenía a mi pastor que falleció, que él decía, prepárate como si todo depende de ti Wow. y ora como si todo dependía de Dios. Full. Y eso es Wow. como, y eso es lo real, loco, porque la prédica tú puedes estar muy preparado, a veces te baja una rema Ujú. que no está en ningún bosquejo tuyo Ujú. y eso es lo que impacta. Yo recuerdo una persona que comentó, era 40 segundos, pero no importa. Fluye, fluye. ¿vale? Ponlo ahí. Una persona que Es un comentó, podcast. Sí, sí. una persona que comentó que él, yo creo que fue Israel, no sé quién fue que dijo eso, como que la persona solamente dijo como gloria a Dios. Y ahí las personas estaban revolteadas porque no necesitaron, tal vez, como Bueno, toda la- eso no es una prédica. o sea, un cuento, una anécdota. Y es como eso mismo. Y a veces nosotros tenemos como altas expectativas, como cuando entre el yo, en lo que yo puedo hacer mediante la prédica. No, que Dios me está usando en eso. Sí, está bien, pero cuando entre ese yoísmo y sacamos a Dios de la ecuación, como no, yo voy a hacer esto, es más, yo tengo una prédica y yo ni me voy a preparar, ni voy a orar por eso. Es como que, Wow. no sé, y eso es lo que tú dijiste, como que me llegó y me acordó toda la cosa. Elia, ¿tú quieres decir algo? Sí. Dios te usa no por ti. Dios te usa porque Él realmente, por el propósito que Él tenga para la otra gente, no es porque tú seas duro. Ejemplo, Dios usó hasta la burra de Balaán. Bueno. ¿Entiendes? Y no fue por la burra, sino porque tenía que darle un mensaje al otro pana. Y aprovechando que estoy aquí, yo pienso que la prédica viene siendo como una exposición, loco, de la palabra, donde tú vendes la palabra de Dios. No es que tú la vas a vender físicamente, sino como que tú la muestras y trata como de pasársela a la gente, como de vendérsela, así como que, ejemplo, no sé si ustedes saben de negocio, cosas así. La gente que estudia el negocio, cuando ellos tienen proyectos, ellos como que lo presentan para ver qué la gente dice de eso. No sé si... Ya. Es válido, es válido. Jonathan, A iba a decir ver. algo. Dale, Cuenta dale. la Pero prédica. Dios te usa no por ti, sino por la gente. Por la necesidad que hay en ese lugar, sí. Dale, John. Mira, a veces el inconverso, el que no conoce del evangelio, va a un culto, va a una campaña evangelística y el predicador comienza a hablar de parte de Dios y esa persona dice, ven acá, pero este tipo está describiendo mi vida y lo ve como una casualidad. Ujú. Pero nosotros que sabemos lo que se mueve detrás, es maravilloso comprender, llegar a comprender el hecho de que tú dices, verdaderamente Dios te agarra y te dice, ven, que yo te quiero enseñar esto para que tú
lo muestres, lo comuniques en un momento determinado para alguien específico. Y uno de mis escritores favoritos, que es Charles Spurgeon, que J lo citó hace unos minutos, él tiene una frase que después de que yo la leí, o sea, a mí me causa terror siempre que yo voy a predicar, en el aspecto positivo. O sea, me entra un malestar estomacal terrible, yo me pongo loco. Y es porque él dice, siempre antes de subir al altar, y esto yo lo hice muy mío, siempre antes de subir al altar, a la plataforma, me tiemblan las piernas, pero no por lo que pueda decir el hombre luego de que yo baje de la plataforma, sino de la comprensión de la responsabilidad que yo estoy asumiendo de hablar de parte de Dios. O sea, estamos hablando de que tú predicas y la gente dice, wow, el predicador tiene conocimiento de la palabra, tiene unción, él tiene carisma, tiene homilética, tiene que sí o qué, hermenéutica, tiene todo lo que aprendió en la escuelita bíblica. Pero al final tú estás hablando de parte de Dios. Y cuando tú asumes y tú te das cuenta que es de parte del Dios omnipotente que tú estás hablando, tú dices, la responsabilidad que yo tengo es tan grande que si yo digo un disparate, a mí me pueden volar la cabeza. No estamos en el Antiguo Testamento, que uno se va a caer muerto en la plataforma. Pero tú dices, óyeme. Ya no hubiéramos muerto todos. No, hace rato. Tuvieran muerto ñango. Pero tú dices, la responsabilidad realmente es una responsabilidad terrible. Y así es como yo veo la La prédica. responsabilidad voluntaria. Es como una, no me gustó ese término, una responsabilidad que tú decides asumir, pero es solamente con la intención de que tú sabes que Dios en ese momento va a poner palabra en ti con el único objetivo de, como decía Elías, bendecir a alguien que está ahí necesitando esa palabra. Y hay algo corto ahí mismo. Y es que Que no pesa. No, ningún corto. Ahí dale. algo en cuanto a eso de la prédica, de aceptar la responsabilidad, que lo han mencionado mucho. No sé, yo sé que hay muchas personas que tal vez están viendo esto, que Dios ya le ha entregado un llamado. En cuanto a eso. Ahora puede le ser- vamos a hablar un poco a esa gente. Exacto, es como en cuanto a las Sí. personas que Dios le llamó a predicar, Mm. a profetizar, a todo eso. Y es como que yo me he quedado pensando, no sé, el compa sabe, Dios a mí No, me yo no entregó, sé. bueno, Dios a mí me entregó un ministerio Ya en sí, cuanto a lo de la profecía y todo eso. Y a mí, al principio, me daba demasiada vergüenza. Y me daba miedo. Yo decía, vean, que si yo digo un disparate. Y lo más grande que va a pasar, van a verse que si uno, Tienes uno que va a decir, arriesgarte. uno va a tienes que hacer un arriesgarte. disparate hasta que tú vayas afinando tu oído Ujú. con la voz de Dios. Y hablo en mi caso. Y es que yo decía, Señor, líbrame de eso. Y yo recuerdo que cuando estaba en Jucún, Omaira mencionaba, ven acá. ¿Y quién tú eres para decirle a Dios de que líbrame de eso, de lo que ya te he dado? ¿Qué tan importante tú te crees para tú rechazar las cosas que ya Dios te ha dado? Y es desde ese momento, honestamente, el miedo sigue ahí, pero la responsabilidad y el carácter de yo seguir caminando en pos de lo que Dios me dijo, Ujú. eso también es un paso muy importante. Y no sé, quise decir eso ahí. Ok, Henry va a decir algo para que no Amén. se canse ahí cansado. Ahí se para. Me veo blanco, hola. Bueno, señores, Claro, mira, con cuestión a lo que dijo el líder ahorita, no sé si solo me ha pasado a mí. Y es de tal punto que a veces vamos a la iglesia, ¿verdad? Y realmente como con la aceptación de que posiblemente Dios no nos va a hablar porque hemos cometido X o Y error. Ujú. Entonces como que Dios, porque también cosas buenas hay que decir, o sea, que bastante se han dicho, pero digo, que a veces como que Dios en el momento menos esperado, Dios como que a través del predicador te habla, o sea, porque él está predicando y él no sabe qué partir, pero tú como Ujú. que dices, bárbaro, padre. Espérate, Tú dices como que, Dios mío, o sea, tú lo hiciste, o sea, pero ¿por qué yo no siendo merecedor de eso? Ujú. Pero tenemos que entender que para Dios somos merecedores de todo, que simplemente a veces quitamos nuestra disposición para aceptar que Dios es Dios sobre todo nuestros errores. Amén. Amén. Ok, vamos a terminar con Vamos esto. a ver. Vamos a terminar con Dios una mío. última ronda. Vamos a Ah, yo tener tengo que algo hacer- que decir también. Ey, ¿qué no? Al Esto hay que respecto poner de un nombre, esto ya hay que... No, hacer era en segmento cuanto a de- eso. Pero resumido. Sí, sí, en cuanto a lo que decía Ariel sobre su ministerio y sobre su llamado, que yo últimamente he pensado eso mismo, como que la responsabilidad tan grande que muchas personas se ponen en sus hombros porque no interpretan verdaderamente lo que es. Por ejemplo, un muchacho que quiere ser visto, que quiere brillar, que quiere exponerse, ve la prédica como un medio para exponerse. Ujú. Y esto no es un medio para exponerse, esto es un medio para tener responsabilidad. Ujú. Y el otro día me preguntaron, alguien en las historias de Instagram me preguntaron que ya no me ven predicando. Pero muchas veces creemos que estamos predicando por el afiche que yo subí. Y yo he predicado sin subir afiche, sin nada, porque eso va en mí. Y a veces, cuando tú entiendes la responsabilidad, tú no quieres asumirla muchas veces.
Ujú. Porque tú entiendes que es una responsabilidad. Eso es lo que muchos jóvenes o personas de ministerio aún no han entendido. Ok, vamos a hacer esta vuelta. Voy a empezar yo para que usted vaya empezando. Fluye. Ah, ¿podemos seguir? La última vuelta. Esta es la última. Esta- La última esta- ronda y una palabra final. Ok, Por eso ok. que te Fatal, dije fatal. que... Ah, Que de es que que- no sigue. No, es que esto está No, bueno, no, en no, verdad. pero En verdad está bueno. sí. Acabemos con esto. Porque no me quiero ir, ¿verdad? Definimos varias cosas, pero quiero irme con algo que resulte súper, digamos, que puedan aplicarlo Súper mucho. aplicativo. Yo sé que Pero- ha sido edificante lo que han oído hasta ahora Ujú. y se han reído también con alguna cosa. Usted dice que no ha Ustedes sido son muy edificante. charlatanes. Que tenemos que Él terminar dijo- con algo más edificante. Él dijo pero ha otro- sido súper No, edificante. digo que es algo como... Es broma, sigue. No, pero chiste. me gusta explicar, me gusta explicarlo para que la Ok. gente lo entienda. A veces tú tienes como cosas que yo te digo y tú buscas la manera de cómo aplicarlo. ¿Me Mm. explico? Ah, ok. O sea, yo te enseñé un principio y tú buscas cómo aplicar Vamos a ese principio. ayudarlo a Que de aplicar. eso se trata la prédica. O Claro. sea, no es tan solo hablar del principio, Claro. es hablar de cómo el otro puede aplicar Claro. ese principio. Porque Porque está yo bien, te me dije diste mi un principio. principio. Ajá, pero dime qué rayos yo hago con él. Exactamente. Pero anyways, esto es taller de prédicas. Por los tiempos. Prontamente vamos a vender taquilla, pero ok. Quiero culminar con esto. Tal vez Ariel no ha fungido tanto como predicador, pero anyways, que lo haga en su propio contexto. Si usted pudiera hablar con con el predicador que era usted, o sea, con usted mismo cuando Ujú. empezó a predicar, Ujú. ¿qué consejo usted le daría? Como, a esto, no haga esto, qué sé yo qué. Y voy a empezar yo. Lo primero que quiero introducir es un poco con lo que dijo Elías. Y voy a ser súper resumido con eso. Elías dice, Dios no te usa por lo que tú eres. Es algo con lo que estoy de acuerdo. Pero es bueno que si tú eres un predicador que inicia, sepas lo siguiente, Dios no te usa, Dios te ama. Full. Wow. Muchas veces tú estás como predicador que estás empezando o inmaduro en la vida cristiana, simplemente haciendo todo para que cuando te subas al altar, Dios te use. Explotar. Totalmente. Ay, Hay veces que tú oras todos los días para que Dios te use. Tú tienes 2 semanas sin comer, que no pasa ni agua. Exacto. Y no estoy diciendo que tú ganas de brillar. Tal vez la forma en la que tú crees que puede agradar a Ujú. Dios. Ujú. Pero Dios no te usa. Ujú. Dios te ama. Tú puedes dejar de predicar y Dios te Dios te sigue sigue amando amando. igualito. Tú puedes ser un predicador en tu trabajo de 8 horas. Ujú. Tú no tienes que subirte al púlpito y que hagan... "Uh". Totalmente. De hecho, eso son 2 horas del día. Ujú. Tú haces un trabajo más importante en tu trabajo donde no hay ni se prende nadie, ni hacen I'm sorry. Y que hagan y que 2 gente se caiga tampoco significa que se metió Dios. Eso se puede explicar claramente por qué pasa. Claro, porque todo el mundo dice, no, y se metió Dios porque hicieron Si tú me dejas 3 segundos, yo examino la congregación y lo prendo a Exacto. todo. Claro, porque eso hay que decirlo. Hay claro. realidades que hay que decirlo. claro. Claro. Pero Dios no te usa, Dios no quiere usarte. Dios te ama, Dios quiere estar contigo, Dios quiere amarte, Dios quiere que tú lo amas, Dios quiere que tu vida cambie. Dios no quiere, o sea, Dios no tiene una relación contigo por las 2 horas de culto. Eso es bueno saberlo. Entonces, aunque Dios te esté usando no por lo que tú eres, no sea lo que tú eres para que Dios te use. Claro. Sino sé lo que tú eres por el amor que Dios ha mostrado contigo. Anyways, y culmino con esto. Lo que yo le diría, resumido, al Al predicador, J predicador. al J a predicador De par de años atrás. de 12 años, yo empecé como a los 12 años a predicar. No hables al asombro de la gente, habla su necesidad. Dios mío. Yo me pasaba, y no es, y verdad, y lo hacía. Yo me pasaba día leyendo la Biblia, orando, fundiendo a otra forma, y encontraba los principios secretos de la Los Biblia, códigos, de los esto, códigos. cómo esto se conecta con esto. Lo tiraba en ese púlpito, manito, y la gente hacía, a esa edad. Me explico, la gente se sorprendía. Pero ¿qué le servía de eso con su esposo en su casa, esa doña en la que yo le estaba predicando? De No, de lo absolutamente nada.
veo una moda de código. Los códigos no sirven si usted no tiene una aplicación que va a cambiar la vida del otro. Y sobre todo, no predique si a usted no le interesa la necesidad del otro. Full. Lo último Si usted, matado. si usted nada más le interesa que el otro se sorprenda por lo Y que usted mostrar tu dijo, conocimiento. no, está bien. Dile a Dios como David en el Salmo 51, pon en mí un corazón que te agrade y renueva un espíritu recto delante de Claro. mí. Acepte que usted tiene el corazón desviado como yo lo he tenido. Claro. Y como lo puedo volver a tener. Y voy a Claro. volver como David. ¿Me explico? Eso le diría a Jota. Yo creo que si yo le diría algo al Jonathan predicador de que yo tengo 6 años en el Evangelio, 5 años atrás, 4 años atrás, yo creo que sería muy similar a lo que dijo Jota. Yo me diría, nunca te enfoques en lo que la gente va a decir luego del mensaje, sino lo que la gente va a recibir durante el mensaje. No te enfoques tanto en cuál será la reacción positiva o negativa de la gente. No te enfoques si van a decir Dios se metió, Dios no se metió. No te enfoques si las sillas se van a voltear pata para arriba. No te enfoques si la gente va a salir corriendo. Enfócate en que por lo menos alguien te diga, yo estaba necesitando esta palabra porque mi vida estaba necesitada de escuchar esto de parte de Dios. Al final, la responsabilidad es con Dios. Al final, la responsabilidad es única y exclusivamente con Dios. Y como tu responsabilidad es con Dios, Dios te va a dar lo que esa persona en ese lugar necesita, no lo que tú quieres decirle a esa persona. Porque lo que tú quieres decirle a esa persona está arraigado a las necesidades de tu corazón. Y tú le vas a decir lo que tú quisieras escuchar cuando tú estás pasando un momento difícil, no lo que Dios le quiere decir. Porque como tú sabes que en el momento difícil es bonito que te digan Dios te va a bendecir, Dios se va a meter, Dios viene a cambiar tu temporada. Como tú sabes que eso es chulo que te lo digan, eso es lo que tú quieres decir. Pero lo que Dios quiere decir probablemente es otra cosa. Quizás lo que Dios quiere decir es tú estás mal, arrepiéntete de tu camino. Y eso es lo que va realmente a provocar un cambio real en esa persona. O sea, nosotros tenemos que procurar, y esto es algo que yo no se lo digo solamente al Jonathan de hace 4 o 5 años. Trato de decírmelo constantemente. Olvídate de los aplausos de la gente. Enfócate en que Dios haga lo que Él quiere hacer en ese momento y en ese lugar. Amén. Bueno, Saludos. yo le diría a mi yo, ¿verdad? A mi yo de, qué sé yo, 17 años por ahí. Yo le diría que subirse a un púlpito o tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios no es una oportunidad para tú destrozar gente. Más bien es para armar gente que te esté escuchando ahí. Armarla, reconstruirla de acuerdo a lo que Dios ha reconstruido a ti. Que el fundamento, o sea, tu mensaje tiene más fundamento cuando tú lo has vivido. Tu mensaje tiene más fuerza cuando Dios te ha ablandado en esas áreas. Y, por último, que no te enfoques en buscar el estilo de otro, cómo predica otro, qué tan bonito habla otro, cuál es el código de otro, sino que Dios, con golpes, con experiencia, con práctica, te va a ayudar. Y que sobre todo, edúquense. Bueno, edúcate. Le diría él, ¿verdad? Edúcate. Edúcate, Eduquémonos. 4% para la educación. Edúcate, no creas que el conocimiento simplemente va a venir por lo tanto que tú puedas leer la palabra. También vas a necesitar un orientador, alguien que te guíe. No te hagas sabio en tus propias opiniones, ni en lo mucho que tú puedas buscar externo. A veces hay alguien que tiene que agarrarte y decirte, eso es así, eso es así. Que seas abierto a humildad en ese sentido. Terminamos con Ariel. Bueno, creo que, como Jota lo dijo ahorita, no funjo tanto en ese ministerio como ustedes, Ujú. que están cada rato en eso. Pero, Pero va a fungir, va a pero fungir. me toca, no, ni estoy como Te- que, ¿No te interesa? a veces, no que no estoy interesado, a veces me ha tocado predicar abajo del altar con personas que se me acercan Amén. a pedir un consejo, personas que se acercan a expresarme cualquier situación. Y creo que me diría en ese momento atrás que ame a las personas, que no sea hipócrita, como que escucharla es como que me interesan las personas, cuando en verdad lo que tal vez me quiero ir de ahí, o qué sé yo, no es mi caso y no me importa. Y en cuanto a lo de la profecía y todo eso, me diría que no me enfoque tanto en lo que yo tengo que decir,
sino enfócame tanto en escuchar a Dios para ver qué Él quiere decirle a la persona. Sí. Porque muchas veces, a veces yo tal vez tengo una excelente respuesta para cosas que tú me estás diciendo. Pero lo que Dios ya dijo es mucho más importante. Es lo importante Amén. en cuanto a la cosa que Él tiene para cada uno. Y me diría también que vas a cometer errores, pero también de ahí Dios me va a levantar. Amén. Que siempre ponga tú, Ariel, que siempre ponga tu mirada enfocada en Dios. Y no sé por qué siento pila loco a Dios, en verdad, en este momento. No es Amén. como que un video normal. No lo Ujú. siento como un video normal. Yo sé que muchas personas van a ser transformados. Y no sé, tú que tal vez estés empezando en cualquier ministerio de que Dios te ha puesto, tal vez Dios te ha dado un don o lo que sea, enamórate pila de Dios, Amén. que de ahí parte todo. Cuando tú te enamoras de Dios, tú vas a empezar también a sentir amor por las personas, a sentir amor por las cosas que Él ama, a sentir compasión por por las cosas que Él compadece. Y es como que no enfócate tanto en brillante en un afiche, sino enfócate muchísimo que cuando Dios diga, ven acá, aquí en el cielo, a ese yo lo conozco. Y eso es la cosa más importante creo que nosotros pudiéramos decir en cuanto a eso. Bueno, nada, mi gente, con esto cerramos. Ha sido un gran video, ha sido un extenso video mío. sobre todas las cosas. Espero que lo bendiga. Denle a like, vayan acá a donde dice miembros, ¿verdad? Amén, amén. Unirse, join, en inglés. Unirse, join en inglés. ¿Viste cómo dije ese join? Salió, no Ese Johnny salió como que te va a viajar mañana. Casualmente. Como que lo busque ese Johnny mañana. Mentira no es. Así que nada, mi gente, los quiero mucho. Si eres un joven predicador, espero que te haya servido. Si eres una persona de a pie, espero que te haya servido. Y sobre todo, nunca olviden que una mujer no olvida, pero disimula. Eso no tiene que ver. Eso no Ay, Dios mío. Comparte esto con alguien que tú crees que le pueda hacer de bendición. Amén, amén. Compártalo sobre todo. Y le Amén, vamos a amén. poner un nombre a este segmento, pero Sí, no, ya hay que bienvenido al ponerle segmento nombre. sin nombre de Exacto. nosotros. Tumba esto, ya. Mejores 40 segundos. I'm so long of the I'm so long of the Que tu promesa cumplirá. Vamos. Son las 12. Ok, vamos a hablar un Vamos a hablar de un tema, analizando prédicas. Oye. Ya Carlos dice, Jota, interrumpe el tema. No se diga más. Vamos a analizar un tema. Óigame, pero óigame lo que le estoy diciendo. Porque ya